Cuando Dios hizo esto, los cielos y la tierra, no había, fíjense la descripción de la nada, como no conoce la nada el autor, porque es una abstracción griega la nada, ese concepto no existía cuando él escribió su relato. Fíjense cómo describe la nada. No había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo y sacara un manantial de la tierra para regar toda la superficie del suelo. Bueno, vamos a analizar primero el versículo 5 y luego nos metemos al 6 que tiene sus problemas. El 5, la imagen de la nada viene presentada como un inmenso desierto. No había en la tierra ningún tipo de arbusto, ningún tipo de hierba. No había nada que hubiera germinado. O sea, todo es un inmenso desierto que para los hebreos caminantes nómadas de los que nació Israel, era la imagen de la desolación total, de la ausencia de vida. Y por lo tanto para ellos fue una imagen privilegiada para hablar de lo que nosotros llamamos la imposibilidad del ser. El hombre no puede vivir en el desierto, no por mucho tiempo, no si no encuentra a corto plazo un oasis, un lugar donde refugiarse de esas condiciones tan amenazadoras como son las condiciones del desierto. Entonces, es una imagen de la imposibilidad de la vida y por lo tanto de la imposibilidad del ser. Se va acercando, pero faltan siglos para que alguien acuñe en otra cultura, en el mundo griego, el concepto de la nada. Lo curioso de esta descripción de la nada, o sea, del inmenso desierto que es el mundo, digámoslo así, es que se nos dan dos razones. Una es absolutamente lógica. ¿Por qué no hay nada? Porque Dios no había hecho llover sobre la tierra. Para los hombres de aquella época, la lluvia era un don de Dios, porque ¿de dónde viene la lluvia? De los cielos. ¿Y quién creó los cielos? ¿Y qué representan los cielos? El mundo de Dios, en la medida que Dios nos lo ha hecho accesible. Bueno, de ese mundo de Dios que Él ha hecho accesible para nosotros, de ahí vienen las lluvias. Ellos se imaginaban que las lluvias eran producidas por la apertura de unas puertas que los ángeles movían a la orden de Dios, unas compuertas que se abrían y el agua de arriba se venía hacia abajo. Ellos pensaban que lo que había arriba eran aguas, por eso se veía todo azul, como las aguas del mar. Por eso el capítulo 1 de Génesis presenta la separación de las aguas de abajo de las aguas de arriba y la creación de esta bóveda de cristal llamada firmamento, con la que Dios impide que las aguas de arriba irrumpan sobre la tierra y lo inunden todo de nuevo. Entonces es lógico que no haya nada porque Dios no ha hecho llover y por lo tanto el agua en esta cosmología que es acuática, que es desértica, el agua es bendición, es vida que solo Dios puede dar. Como el agua viene de su mundo, el único que puede dar vida a este desierto es Dios, porque es el único que puede hacer bajar las aguas. Entonces hay que desprendernos de la imagen del ropaje literario para irnos al mensaje teológico. El mundo es un desierto, es decir, un espacio donde el ser se asfixia, donde el ser no puede existir si no hay un Dios que le sustenta. Hay una relectura contemporánea del versículo 5, todo un libro teológico solo sobre el versículo 5, compuesto por un cristiano de la iglesia protestante que es Vincent Taylor, el gran especialista en Marcos. Este libro se llama Lluvia Vivificante. Y en ese libro, que solo es sobre el versículo 5, no aborda ninguna otra cosa, el versículo 5, desarrolla este gran pastor metodista, este gran biblista, maestro de todos los que han estudiado Marcos en el siglo XX, estudiaron con Vincent Taylor. Desarrolla lo que significa la acción de Dios para dar vida y lo que significa la acción del hombre contraria a la acción de Dios que da la vida.
cómo el hombre es generador de muerte cuando se cierra a la acción de Dios. Cómo el hombre mismo, atrapado en la dimensión de lo terráqueo, se va asfixiando, se va secando, se va marchitando si no se abre, si no se topa con algún Dios en la vida. No necesariamente el Dios cristiano, puede ser uno de los 3 dioses principales de la India, puede ser el Dios Alá de los musulmanes, puede ser el Yahvé de los judíos, pero el ser humano está necesitado para poderse desarrollar en plenitud del contacto con el ser divino y de recibir del ser divino aquello que le nutre. Y aquí se presenta la ausencia de lo nutriente, arbustos, hierba y germinación. La ausencia de lo nutriente. Una vida sin Dios es una vida famélica, es una vida de desnutrido. El hombre no logra desarrollarse plenamente si está desnutrido. El único que nutre a profundidad, a cabalidad, es Dios. Entonces, una primera gran afirmación del Génesis. Pero luego viene una desconcertante. ¿Por qué no hay nada? ¿Por qué todo es un inmenso desierto? Sí, porque Dios no ha hecho llover, pero no había hombre que labrara el suelo y sacara un manantial de la tierra para regar toda la superficie del suelo. Primero, el hombre es presentado. La primera imagen del hombre que se da en el relato yavista es la de trabajador de la tierra, trabajador del suelo de la tierra. Y esa tierra se nos acaba de decir en el versículo inmediato anterior que ha sido creada por Dios. El día que Dios hizo la tierra y el cielo, la tierra y los cielos. Cualquiera de las versiones documentales está autorizada por la iglesia. La tierra es creada por Dios, pero alguien tiene que trabajarla, y ese es el hombre. Y no solo tiene que trabajar la tierra, el hombre tiene también una participación en la fuerza divina. Si no hay lluvia que Dios mande, el hombre puede sacar el agua de los manantiales para regar toda la superficie del suelo. Es un mundo agrícola este. Este texto nace en un mundo en el que los antiguos pastores nómadas del desierto, que son los patriarcas, ya sus descendientes se han instalado en la tierra y han empezado a desarrollar la agricultura. Una agricultura incipiente pero verdadera, que les da de comer a ellos y a sus ganados. El hombre es fundamental para trabajar la tierra y para hacer surgir la bendición de Dios, porque dijimos que el agua es la bendición de Dios y por lo tanto la protección divina y por lo tanto el sustento que Dios da. El hombre puede sacarlo de las profundidades de la tierra. Oh, es una imagen muy bella. Primero, el hombre es canal, es vehículo, es instrumento, es copartícipe, corresponsable de la divinidad en la tierra, de la divinización de lo terráqueo. ¿Cómo? Hurgando en las profundidades de la tierra para sacar el agua divina de ahí. Israel hizo un largo camino de pedagogía de la oración, largo camino. Los salmos son un ejemplo multifacético de las diversas oraciones que fueron desarrollando, los diversos tipos de oración que fueron desarrollando los judíos. Pero yo estoy convencido de que nuestro autor, el yavista, es el primer místico en la historia del judaísmo y por lo tanto del cristianismo y del islam. Porque la profundidad de la tierra, dado que la tierra es el mundo de lo humano, tener que hurgar en la profundidad de lo humano para sacar de allí lo divino, esa es precisamente la mística cristiana. Y qué curioso, si ustedes leen a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz, a San Ignacio de Loyola, a San Juan Bautista de la Salle, los grandes maestros de oración a lo largo de la historia del cristianismo, se van a encontrar que todos coinciden en que la oración debe partir de la interiorización. Para Teresa, la oración de recogimiento es fundamental, es el presupuesto para todo lo demás. Y el recogimiento es precisamente la posibilidad de entrar en lo más profundo de lo humano,
en el corazón, en el alma, como le llaman estos místicos carmelitanos, para allí descubrir la fuerza divina, para allí descubrir la santa presencia, la amorosa presencia, como la llama San Bruno, y dejar que esa amorosa presencia inunde la tierra, no solo mi vida, sino la vida de los que comparto con ellos en la historia, ¿no? Entonces, entrar en las profundidades de la tierra para sacar de allí lo que es divino, el agua que da posibilidades a la creación, que da posibilidades a la historia, el agua que es origen de todo tipo de vida, y no solo de la vida humana, de todo tipo de vida. Bellísimo, el versículo 6 es una gran belleza por esta alusión a las profundidades en el mundo de lo humano, que es la tierra. Ahora, tenemos un problema con el versículo 6, porque el versículo 6 está roto en todos los manuscritos. Los manuscritos que han llegado hasta nosotros de este relato de Génesis 2, 4b a 3, 24, están corrompidos en el versículo 6. No tenemos el documento original, se perdieron todos los documentos originales de la Biblia, se deshicieron. Era material fácilmente deleznable, papiro o pergamino. Y los dos tipos de instrumento se pierden con el paso del tiempo, con la humedad, con las inclemencias del tiempo, se pierden, se destruyeron por su propia naturaleza animal o vegetal, se perdieron esos documentos. Lo que han llegado hasta nosotros y que tenemos ya almacenados al alto vacío en algunos museos, como el Museo Vaticano, el British Museum de Londres, el Museo de la Universidad de Chicago, en estos museos están microfilmados los textos más antiguos que han llegado hasta nosotros de la Biblia, que son copias de copias de copias de copias. En las copias que tenemos más antiguas, se consideran antiguas anteriores al siglo VIII, ya después del siglo VIII basta, apague y vámonos, octavo de nuestra era. Tenemos textos antiguos del Génesis, del siglo V, del siglo VI. Estos manuscritos están corrompidos en el verso 6. Algunos están corrompidos desde el 5 y desde el 4. En ninguno de los manuscritos antiguos que tienen valor científico para la reconstrucción de la Biblia existe el versículo 6. Y entonces hay una reconstrucción. El 6 no existe completo. Aparece la palabra manantial, sí, pero no aparece lo que está antes de la palabra manantial. Y entonces hay dos posibles traducciones del versículo 6. Esta, que es la más común y la que ha escogido la Biblia de Jerusalén. ¿Por qué no había nada sobre la tierra? Porque Dios no había hecho llover, ni había hombre que labrara el suelo y sacara un manantial de la tierra para regar toda la superficie del suelo. Esa es la más común, la más aceptada. Pero hay otra que incluso es más antigua, y uno de los principios de la exégesis es el texto más antiguo debe dársele más valor que los textos más recientes, pero también tiene que estar acompañado de otras condiciones, que sea también abundante, que haya muchas copias que dicen eso, que dice el texto más antiguo. El texto más antiguo, que es un papiro llamado Oxyrhynchus, no dice y sacara un manantial de la tierra. Dice, pero no había hombre que labrara el suelo, pero un manantial de la tierra regaba toda la superficie del suelo. Y entonces es una imagen contradictoria, porque primero ha dicho que todo está seco, porque Dios no ha hecho llover, ni hay hombre que labre el suelo, pero un manantial regaba toda la superficie de la tierra. Entonces, por fin, que se ponga de acuerdo. O estaba todo seco o estaba todo mojado. Precisamente por lo contradictorio, muchos autores exegetas se inclinan por la variante más antigua, por este pero un manantial de la tierra regaba toda la superficie, por un manantial que surgía de las profundidades de la tierra, regaba toda la superficie del suelo. ¿Por qué? ¿Qué sentido tendría esta contradicción? ¿Se acuerdan que vimos antes el merismo para referirse a la totalidad? Y hablamos de la tierra y los cielos. Se menciona la totalidad de lo existente.
Aquí tendríamos un merismo antitético que apunta a la misma realidad. ¿Qué tienen en común la tierra todo seca y la tierra toda inundada? Hay algo que tienen en común. En todo lo demás es exactamente lo contrario. Es todo lo contrario. La tierra toda seca es la tierra toda inundada. Pero hay algo que tienen en común las dos imágenes. La ausencia total de vida. No puede haber vida si la tierra está totalmente seca, pero tampoco si la tierra está totalmente inundada. De hecho, la creación, según Génesis 1, fue que Dios separó las aguas de abajo para dar lugar a lo seco. Solo en lo seco el hombre puede vivir, no en lo acuático. Y entonces el elemento común es la ausencia de vida, lo caótico, la imposibilidad de que el hombre se desarrolle. Entonces sería una manera más del autor para hablar de esto que después los griegos desarrollaron y que va a entrar muy tardíamente a la Biblia. El concepto de que Dios lo creó todo de la nada. Aquí, para referirse a la nada, pues habla de que todo está seco y de que todo está inundado. A mí me convence más esta segunda vertiente. Pero la Iglesia Católica declaró en un pronunciamiento de la Comisión Bíblica Pontificia, declaró que las dos corrientes documentales, esta que tenemos aquí, que es de la Biblia de Jerusalén, no había hombre que sacara un manantial de la tierra para regar toda la superficie del suelo, o la otra vertiente, que es la más antigua, pero un manantial regaba toda la superficie del suelo. Las dos deben ser consideradas como inspiradas y por lo tanto obligatorias, y por lo tanto se debe hacer exégesis de las dos. Y entonces yo creo que es una riqueza tener las dos vertientes. ¿Por qué pasan las cosas? Pues por accidentes humanos, pero también porque Dios lo quiere, y más cuando se trata de su palabra. Han llegado hasta nosotros las dos corrientes documentales del versículo 6, y las dos son de una gran riqueza, ¿de acuerdo? Entonces, usted siempre que haga exégesis de este versículo, utilice las dos versiones. Por un lado, el hombre, que también colabora con Dios en sacar lo divino que hay de las profundidades de lo humano. Y entonces se conecta usted con toda la corriente mística cristiana, que ve en el recogimiento y en la interiorización y en la búsqueda del alma que está en nuestra profundidad, ve allí la presencia amorosa de Dios. Pero también puede hacer usted exégesis, si va a dar una catequesis con este texto, una exégesis con la corriente más aceptada por la mayoría de los biblistas, que es la de la antítesis, para dar la imagen de la nada. Todo estaba seco, versículo 5, todo estaba mojado, versículo 6, para dar la imagen de lo totalmente caótico y la imposibilidad total de la vida. Muy bien.